Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesora. Bien, sí, señora. Bueno, ¿ya están viendo mi presentación? Sí, señora. Listo. Bueno, así como se los dejé en el WhatsApp, el día de hoy nuestra clase va a tratar sobre temas de costos de producción eh, y en sí, pues digamos, todos los costos totales que abarca la producción de cualquier bien o servicio. Así que hoy vamos a hablar todo netamente relacionado a el productor, ¿sí? Porque pues ya es información netamente importante para el productor, en este caso el consumidor no tiene como mucha participación y tampoco le interesa frente a sus necesidades, sino solamente vamos a mirar desde el lado del productor. ¿Listo? Em, Hay que tener claro que este ejercicio de conocer, de descifrar, de definir los costos de producción nos permite tener claro cuánto es el dinero que se va a obtener por comercializar cierto producto o servicio. Para eso necesitamos saber esto de temas de costos de producción. ¿Listo? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora, Listo. Hay una presentación de PowerPoint, ¿correcto? correcto. Listo. Así como Edinson muy juicioso lo hizo, por favor en el chat coloquen nombre completo y asistencia para tenerlo en cuenta. Bien, en esta clase, ¿qué vamos a aprender o qué vamos a lograr? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la capacidad de diferenciar y calcular los costos de producción. Hay costos totales que se dividen en fijos y variables. Hay unos costos marginales y unos costos promedio que nos permiten identificar o establecer el precio favorable para nuestro producto. Recordemos que ese precio debe estar dentro del margen del precio de punto de equilibrio, ¿sí? Claramente, sabiendo que no hay ninguna intervención en el mercado, como lo pueden ser precios máximos, precios mínimos, impuestos, bueno, todo lo que adicionalmente se añade en un mercado en general. Pero en el inicial, desde que haya un precio otorgado por punto de equilibrio entre los agentes, nuestro precio debe estar dentro del margen de ese punto de equilibrio, es decir, el máximo valor que yo puedo comercializar a ese bien debe ser el punto de equilibrio o, pues digamos, por debajo. Si está por encima, voy a quedar por fuera del mercado. ¿Sí? Eso ya lo tenemos claro, ya lo hemos visto en otras clases. Para aplicar un poquito más el análisis, entonces vamos a tener aquí como un ejercicio de teoría, todavía no matemático, como para irnos metiendo en ciertos datos o conceptos que nos ayudan a entender un poco más esto. Entonces, les traigo una situación. Una señora llamada Elena tiene una microempresa en Girón que produce y vende arepas santanderianas. Bueno, al iniciar su negocio invirtió 1 millón de pesos en una cocina industrial que una asadora y utensilios, ¿sí? Esa es la inversión inicial que hizo la señora, es decir, el capital, para producir y hornear, pues 100 arepas, ¿sí? El objetivo de ella es producir y hornear 100 arepas. En esta producción gasta en insumos, lo que es harina, queso, mantequilla, toda la materia prima, 50.000 pesos, ¿listo? Pero ¿cómo sabe ella si está ganando dinero, si le conviene producir más o si le conviene producir menos? ¿O cómo evalúa el verdadero costo de una arepa? Cuéntenme ustedes cómo lo haría ella, según la lectura que ustedes realizaron. ¿Hola? ¿Me escuchan? Chicos. Profe, ¿me repite la pregunta? Sí, te digo que la señora tiene una inversión de 1 millón de pesos, está pensando en producir 100 arepas, ella gasta 50.000 pesos en insumo, pero ella realmente no sabe si está ganando dinero o si le conviene producir más arepas o si le conviene producir menos. Entonces, ¿tú qué crees que debería tener ella en cuenta para calcular eso que ella no sabe? ¿Sí? Lo primero, si está ganando dinero o si está perdiendo. Y lo segundo es si sigue produciendo las mismas 100 arepas o por el contrario se arriesga a producir más o definitivamente produce menos.
¿Cómo saca ella eso? ¿De dónde puede ella sacar esa información? No de una manera subjetiva, sino de datos reales. ¿Cómo lo haría? Pues Debería calcular digamos, primero los sí, costos, profe, costos fijos, ¿sí? Sí. Y los variables también, si es que hay costos variables, hacer un costo total y pues buscar el punto de equilibrio pues de lo que está vendiendo, por cuántas, qué le da más, ¿sí? Ujú, sí. Y pues también creería yo, de mi punto de vista, pues mirar el mercado, qué, qué puedo ofertar, sí, dependiendo de la demanda que tenga también de mis clientes, pues también podría Sí. ser ese factor. Ok, sí, es correcto. Ella lo primero que tiene que mirar es, pues digamos, cuánto está invirtiendo, ¿sí? Frente a lo que necesita para poder funcionar. Y sobre eso, recuerden que uno debe tener un beneficio económico, ¿sí? Uno no compra para vender igual. Uno produce o compra y comercializa ganando siempre un beneficio económico. Entonces, el precio que yo le otorgue a la unidad que estoy vendiendo, sea de que sea cual sea el producto o el servicio, tiene que cubrirme costos fijos, costos variables y el beneficio económico. Tienen que haber esos tres factores. Si solo me está cubriendo costos fijos, pero no costos variables, voy en pérdidas. A corto plazo puede ser sustentable. Corto plazo son 6 meses. A largo plazo difícilmente lo voy a poder hacer y el mercado me va a sacar porque no tengo cómo sostener los costos variables, ¿sí? Y los costos variables, recordemos que tienen una implicación en el aumento de precio porque al ser variables no dependen de mí tener un control de ellos. Los insumos de materias primas normalmente tienen una variación de precio constante. Entonces, ellos no van a ser estables, lo cual lo hace más difícil. Bien, si solo me cubre costos, la venta de mi producto solo me cubre costos fijos y costos variables, pues estoy estático, yo no estoy creciendo, ¿sí? Porque se supone que el beneficio económico en un momento dado me permite a mí invertir el dinero para crecer como empresa hasta el punto en el que yo ya me siento satisfecho con mi resultado, pero además de eso me genera un beneficio económico con el cual yo me puedo sostener y con el cual siento que pues ya llegué a lo que yo deseaba, ¿sí? Que normalmente no pasa así. Yo llego a ese deseo, pero si veo que puedo crecer más, pues sigo creciendo más, ¿sí? Hay un punto en el tiempo, si es organizado el emprendedor, de que ya ese beneficio económico no se convierte solo en inversión, sino también en estabilidad económica, ¿sí? Y ahí es cuando ya la empresa es más sólida, el emprendedor ya sale de ser emprendedor a volverse empresario, etcétera, ¿listo? Entonces, eso se tiene que tener en cuenta a la hora de calcular el precio, los costos fijos, los costos variables y el margen de utilidad bruta que me deja el producto. ¿Listo? Eso para que siempre lo tengan como ahí en cuenta. Entonces, eso es lo que la señora debería tener en cuenta para saber si eso que ella piensa hacer de manera subjetiva es beneficioso o no para ella. Entonces, hoy vamos a aprender a medir esos costos de producción, que son la base para fijar precios y calcular las ganancias de una empresa. ¿Bien? Bueno, vamos a revisar. Primero vamos a mirar, vamos a devolvernos un poquito a la primera clase y es tener en cuenta siempre que para la economía es importante validar uno de los principios económicos que es el costo de oportunidad, ¿sí? Porque los contadores piensan diferente a nosotros. Nosotros en el ejercicio tenemos varias cosas parecidas con un contador, los economistas. Lo que pasa es que nosotros miramos un tema que se llama costo implícito que el contador no ve. Para el contador solo hay ingresos y salidas, para de contar. Y todo tiene que ser palpable, es decir, a través de los números. Pero nosotros no. Para nosotros sí a través de los números, pero hay otras cosas que se interpretan, no necesariamente con números, pero que sí pueden tener beneficios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el costo de oportunidad? Recordemos que el costo de oportunidad, que es uno de los principios que ustedes vieron al inicio de esta clase, es el valor de la mejor opción a la que se renuncia. Es decir, yo elijo hacer una cosa renunciando a otra porque sé y soy consciente que esa que estoy eligiendo me va a traer un mayor beneficio que que la que estoy dejando de elegir, ¿sí? Como por ejemplo ahorita ustedes eligen tener una clase de 2 horas
en vez de estar con sus familias o estar acostados descansando o haciendo otro tipo de actividad más social que académica, porque para ustedes esto les trae mayor beneficio, no necesariamente económico. Fíjense que en este caso sería académico en el instante, es decir, al corto plazo, social, porque de pronto crean relaciones de tipo social. Y a largo plazo sí puede ser, digamos, reflejado en términos económicos, porque pues ya pueden ser profesionales, pueden tener un ingreso económico más alto, pueden hacer prestación de servicios como independientes, etcétera. ¿Listo? Entonces, primero tener eso claro. Para el ejemplo que estamos validando, si doña Elena invierte su tiempo en hacer arepas, ella va a dejar de ganar un salario mínimo, dos salarios mínimos, cuanto sea, trabajando como empleada en una fábrica de calzado en Bucaramanga, ¿sí? Ese ingreso no percibido es un costo implícito. Eso no lo ve un contador. O sea, el contador no le dice a doña Cosita, mire, usted ya no va a recibir un salario fijo, mensual, sea mínimo, sean dos, sean tres, sea que haga o no haga la misma producción, ¿sí? Recordemos que cuando uno es empleado, la empresa espera unos resultados de uno, pero no necesariamente quiere decir que el empleado va a generar esos resultados o no en la misma proporción durante el tiempo. Y de igual forma, la empresa sigue pagando los mismos valores. Hablando en términos de monetarios a la hora de la obra labor de un trabajo, de un trabajador, perdón. Pero en el de un emprendedor, sí o sí tiene que generar la producción que se estableció desde el inicio, porque si no genera esto, se va a ir a pérdidas, ¿sí? O sea, acá no hay opción de que me duele la cabeza, estoy cansado. No. Y más si están pensando, usted tiene que invertirle todo el tiempo mayor posible y ser lo más organizado posible en términos de tiempo y dinero para que la cosa funcione. Entonces, ese costo implícito sí se mide en economía, en contabilidad, ¿no? Y ahorita les explico por qué estoy hablando tanto de esta diferencia. Bien, hay un costo explícito, este es el que ve el contador y lo llama utilidad contable y tiene que ver, pues, digamos, con los desembolsos exactos de dinero. Entonces, en la entrada serían los ingresos por ventas y en la salida sería todos los gastos de costos de producción, sean fijos o sean variables, como la harina, los salarios, el pago de el establecimiento donde funciona mi mercado, perdón, mi emprendimiento en el mercado elegido, etcétera. ¿Listo? Y hay un costo implícito o el de oportunidad que no necesariamente requiere un pago en efectivo, como por ejemplo el tiempo del dueño o la inversión inicial. Recordemos que la inversión inicial se puede dar en efectivo o a través de otro bien tangible, como puede ser un espacio, equipos tecnológicos, mobiliarios, un carro, etcétera. ¿Listo? Entonces, allí viene la diferencia entre una utilidad contable y un beneficio económico, ¿sí? La utilidad contable solamente tiene en cuenta lo explícito y es entradas y salidas, ingresos y gastos. Punto. El beneficio económico tiene en cuenta el ingreso total menos la sumatoria de costos implícitos y costos explícitos. Es decir, cuando yo soy emprendedor, yo debo tener en cuenta cuánto me dejo yo de ganar en una empresa como empleado fijo para yo saber y calcular cuánto me debo ganar ahora como emprendedor. Y ese es el primer error que hacen los pequeños emprendedores. Y cuando hablo en pequeños es pues la mayoría de emprendimientos empiezan con uno solo y el que le quiera ayudar a uno, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese tipo de emprendimientos? Que como soy el todero, ¿sí? Yo soy el que pago, yo soy el que hago contenido, yo soy el que hago los negocios, yo soy el que produzco el bien o el servicio, yo soy el que hace todo, no me pago un salario, sino lo que va ingresando lo voy invirtiendo y así, así. Eso es un error porque no se está teniendo en cuenta el costo implícito de no recibir una remuneración fija que yo antes recibía. Yo, en mis costos de producción iniciales, lo que hablamos de la inversión, debo tener en cuenta por lo menos 3 meses de salario míos mientras el negocio arranca, ¿sí? Y yo me debo poner un salario aparte de los ingresos que genera mi, mi emprendimiento. O en el caso normal, que normalmente sucede esto, uno tiene un trabajo estable, ¿sí? El emprendedor tiene un trabajo estable, empieza con su emprendimiento, va ahí como que sí, como que no,
y cuando ve que la cosa sí se va como poniendo más seria, entonces ya le empieza a invertir más tiempo aquí, hasta que ya se decide tener su emprendimiento porque necesita dedicarle tiempo. Pero un buen emprendedor toma esa decisión cuando ya tiene en cuenta los costos implícitos de no tener un salario fijo porque lo voy a tener acá y puede ser mucho mejor. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere uno con costos implícitos y con el verdadero beneficio económico. Hasta aquí alguna pregunta, John, te doy la palabra. Profe, qué pena interrumpir ahí esto, Tranquilo. pero ese costo implícito, o sea, yo voy a arrancar mi emprendimiento y debo tener analizado eh, tres supuestos sueldos que yo me gane, ¿sí? Que vas a ganar Pero, durante el mes, claramente, ¿no? O sea, son 3 meses ¿y, que por sobrevivencia tú tendrías. y sobre qué lo hago? ¿Sobre un mínimo o sobre Claro, qué se hace eso? claro. ¿Sí? Normalmente se debe hacer sobre un mínimo. Si no estás, digamos, lo que te digo, hay dos maneras de normalmente emprender. Está el emprendedor que tiene ahorros y, y decide de una vez aventurarse en su emprendimiento porque tiene conocimiento, porque, bueno, primero porque no tiene trabajo estable, segundo porque tiene conocimiento, tercero porque está seguro o está decidido a que su producto satisface una necesidad en el mercado y porque ya tomó la decisión, ¿listo? Entonces, en ese caso, uno lo hace empezando bajo un salario mínimo legal vigente. Pues porque si bien es cierto uno tiene que tener un ingreso, pues tampoco puede pretender tener los ingresos que tenía anteriormente en una empresa fija, donde la empresa lleva mucho tiempo, tiene la estabilidad económica para pagarme el salario que yo me pagaba, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer sacrificios, claro. Pero el ideal sería que en 3 meses tú pudieses tener un rumbo de crecimiento estable para que al tercer mes tú ya puedas tener un salario mucho más estable, ¿sí? O por lo menos un poco más cercano al que tenías anteriormente mientras te vas acomodando frente a los, pues digamos, a los gastos que tiene como tal el emprendimiento. Porque, em, digamos que la inversión inicial debe cubrir todos los costos fijos, variables, y allí debe estar ingreso este salario. Pero no puede ser que yo me ponga un salario de 3 billones de pesos y también necesito una máquina de 7 millones de pesos y tengo, no sé, a lo sumo 15 millones invertidos. O sea, yo tengo que ser razonable frente a lo que pongo. Entonces, el mínimo debería ser un salario mínimo legal vigente, pero debería haber algo. Y eso no pasa. Normalmente el emprendedor plata que le entra, plata que saca para reinvertir y para pagar los gastos básicos de su sobrevivencia, ¿sí? El arriendo, los servicios o el aporte en la casa si vive con alguien más. Ya te doy la palabra, Jennifer. Pero, pero no debería ser así. Por lo menos debería haber un costo fijo en el establecido como salario del emprendedor. Señora, cuéntame, te doy la palabra. Profesora, pero por ejemplo en este caso yo deseo emprender, ¿sí? Sí. Por lo que usted dice, de pronto no tengo trabajo en el momento, pero entonces yo tengo un ahorro, ese ahorro decido como tal darle como toda la empresa, pero en el transcurso del tiempo, digamos, yo tenía este presupuesto para tal cosas, como dice la idea emprendedora que ya la tenía, pero van pasando cosas en el transcurso de ese tiempo y uno no logra sacar como tal, como dice usted, como un salario para uno que debería ser así. Lo ideal, como dice usted, debería ser así, pero uno no lo hace. Entonces, se presenta X, invertamos, se presenta X, invertamos. Y en vez de coger como eso como tal, lo que hacemos es sacar plata donde no tenemos para volver a invertir. Ujú. ¿Por qué pasa eso? O sea, Pues ¿por mira. qué nosotros... Mira, el emprendedor, hay que tener claro muchos temas con los temas de emprendimiento porque mucha gente piensa que hay teorías que dicen que el emprendimiento es muy difícil y hay otras que dicen que el emprendimiento no es difícil, tampoco es fácil, pero no es tan tedioso como lo percibe la gente. Bueno, primero, cuando un emprendedor inicia desde una experiencia laboral, ya tiene ganancia, porque una persona que ya ha trabajado en una empresa entiende que la organización debe ser fundamental, ¿sí? Empecemos por ahí. No es lo mismo un emprendedor que tenga una experiencia mínima de 5 a 10 años de una empresa y decida emprender que un emprendedor chiquito.
Y cuando hablo de emprendedor chiquito es 18 o 20 años. Ojo, hoy en día hay muchos emprendedores chiquitos, pero uno va y mira la experiencia de esas personas, 18, 20, 22 años, y normalmente los papás son emprendedores. Y esos pelados vienen desde los 7, 8 años metidos en el negocio. ¿Sí? No necesariamente para seguir en el negocio familiar, sino para crear otro tipo de negocios, porque traen ese espíritu de organización institucional, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese emprendimiento hoy en día con redes sociales se vuelve sustancioso. Y cuando yo hablo de sustancioso es liquidez rápida, es decir, me entra un dinero que no tengo monetizado, que no tengo parametrizado, que no tengo claro cómo lo debo reinvertir, porque ni siquiera tengo claro si el producto que estoy vendiendo lo estoy vendiendo en un margen real. Y así mismo como empieza y si le va bien crece, así mismo se va rápidamente. Por eso es que esos emprendimientos que uno ve a veces, sobre todo en los mercados de moda, y hablamos de moda no solo en ropa, la moda es todo lo que me hace sentir bien. Maquillaje, productos para el cabello, productos para la piel, todo esto entran muy rápido porque son productos que se venden fácilmente en términos de comercialización por la necesidad de satisfacer emociones, lo que genera en mujeres y en hombres también. Pero asimismo, si no se hace una estructura clara de inversión, se van muy rápido. Y con esto, ¿a qué me refiero? A este tema que estamos viendo y son costos de producción. Y establecer, digamos, esos costos de producción muy definidos. Vuelvo y digo, la meta ideal es que por lo menos el emprendedor tuviese su salario mínimo porque está dejando de percibirlo en hacer algo más. O sea, yo debo tomar una decisión siendo emprendedor. O me voy por el emprendimiento y gano un salario mínimo, o me voy por una empresa y quizás gano un poco más que el salario mínimo. Eso es claro, ¿sí? Pero eso en términos del tiempo, uno debe fijar metas también a corto, a mediano y a largo plazo. Y se supondría que a mediano plazo el emprendedor ya va a tener por lo menos dos salarios mínimos, por lo menos, si es juicioso y tiene claras las metas. Entonces, cuando un emprendimiento empieza a base de la necesidad porque no tengo más que hacer, pues claramente no va a empezar estableciéndome un salario mínimo porque a duras penas tengo cómo empezar un negocio para salir de mi escasez. Si nace un emprendimiento así, difícilmente yo puedo parametrizar, eh, digamos, el soporte de esos costos implícitos, ¿sí? Pero eso ya nace de un tema de escasez. No porque el emprendedor a través del mercado no pueda obtener desde el inicio, digamos que una parametrización de costos estable, ¿sí? Lo que sí se podría hacer, por ejemplo, es que si bien nazco de la escasez, me tengo que poner una meta. Entonces, a lo que yo voy con esto es, listo, no tengo el dinero para ponerme un salario mínimo porque no lo tengo y al contrario, la inversión que tengo es un préstamo. Por ejemplo, yo no tengo ni en qué quedarme muerto. Yo lo único que tengo es una idea que yo considero que es buena y que además de eso he investigado, tengo claro que el mercado lo necesita y yo siento que puedo satisfacer esa necesidad, que hay un mercado bastante grande que se puede satisfacer, hay una competencia sí, pero la competencia no cubre todo ese mercado, entonces siento que puedo entrar a competir, me arriesgo con un crédito. Pero ese crédito o esa inversión en un tiempo determinado debe tener en cuenta los costos implícitos. Usted ya al segundo o tercer mes de venta, usted ya debería estar percibiendo un salario mínimo como mínimo. Si usted no está percibiendo ni siquiera el salario mínimo, de entrada el negocio no está dando porque, pues porque, ajá, debe haber un ritmo de, ¿sí? 6 meses, listo, pero ya después de 7, 8 meses, sin tener por lo menos un ingreso económico estable, difícilmente ese negocio va a subsistir, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación o cómo uno podría estar tranquilo con esos costos? Primero, se tiene que hacer una investigación de mercado real, ¿sí? Hay muchos emprendimientos que nacen del cariño de tener la habilidad de hacer algo. Perdón, ¿alguien tiene habilitado el micrófono? Se escucha, de pronto no me dejan, digamos, que dar la información clara, para que lo apaguen, por favor. Bueno, continúo. No se tiene la información clara, entonces entramos en ese mal hábito de me entra dinero y lo saco como una tienda, ¿sí? Así. Y eso genera pérdidas a largo plazo muy altas, que solamente me dejan a mí
más deudas y más deudas y más deudas. Entonces, tú puedes empezar desde cero sin tener dinero a través de un crédito, sí, pero sí sería muy importante que antes de empezar con un emprendimiento, tú tengas claro qué se va a ir a costos fijos, hasta cuánto tiempo lo puedes sostener a través del crédito que vas a sacar, qué se va a ir en costos variables tanto dinero? ¿Cuánto debes producir en promedio para poder sostener la cuota del crédito que tienes, los costos variables y costos fijos? La cuota entraría en costos fijos claramente y un posible beneficio económico para ti. ¿Sí? Si no es el salario mínimo, por lo menos algo que permita satisfacer tus necesidades básicas. Porque, ajá, entonces, ¿cómo vas a comer? Y los servicios públicos, si tienes familia, ¿cómo come la familia? O sea, son muchas cosas que sí o sí debes tener en cuenta. Y no se puede convertir que tú haces el primer negocio, te pagan toda digamos, la producción del negocio, pero tú no la has hecho toda porque es un negocio, pues que se pacta hoy y se entrega en 30 días. Un ejemplo, una litografía, que la empresa viene, te cotiza, necesito 200 agendas, tú le dices sí, hacen negocio, te pagan el 50%. Tú no puedes utilizar ese 50% únicamente para ir a gastarlo en tus necesidades básicas. Porque, y ajá, ¿cómo vas a cubrir los costos fijos y variables de toda la producción? ¿Sí? Entonces, es tener claro hasta dónde yo puedo llegar para poder satisfacer costos fijos, costos variables y tener un beneficio económico que me permita sustituir ese costo implícito de no tener un trabajo estable, ¿sí? En términos de tiempo, somos conscientes de que hay una diferencia muy grande entre ser emprendedor y ser empleado. O sea, eso es claro, ¿sí? Pero en términos del dinero, sí se debe establecer metas de poder recuperar ese costo implícito en términos de tiempos. ¿Les aclaré las dudas a los dos o tienen algún comentario adicional o alguien más tiene algún comentario adicional para continuar? A mí sí, profe, muchísimas gracias. Listo, John. A mí también, profe, Listo. aunque me Aunque. queda que, o sea, emprender así como lo analizamos, Ujú. pues es difícil emprender, ya que pues ahora sí veo que la gente emprende con una idea, pero pues no tiene en cuenta este tipo de costos y Sí, por John. eso es que quiebran muy rápido, porque pues, o sea, yo emprendo bajo a lo que voy a vender y listo, y voy a recibir las utilidades. Bueno, eso no es utilidades, sino lo que estoy vendiendo y me lo voy gastando a medida que voy vendiendo, pero mañana ya me comí la plata de la inversión, entonces ya quebré. O sea, Ujú. eso no teníamos en cuenta. Muchas gracias. No, con gusto. Miren, mi mayor recomendación y por práctica, em, en el negocio en el que yo trabajo es un negocio creado un día en una especialización, literal. Especialización en gerencia de proyectos. De la OIS, muy recomendada. No estoy haciendo propaganda, pero es muy buena. Así nació, ¿listo? O sea, así nació un día haciendo un ejercicio de esto. Costos fijos, costos variables, ingresos netos. ¿Cuánto sería en ese mercado? Oiga, esta vaina está interesante. Miremosla a ver si es posible. Y ya lleva 10 años en el negocio solamente por un cuadrito en Excel. Porque se supo exactamente cuánto se tenía que vender, a qué costo, cuáles eran las cosas que se debían tener en cuenta. Fue muy difícil, claramente, pero hoy en día ya es una empresa que tiene 20 empleados. Entonces, fíjense que es difícil, tiene sus inversiones en tiempo, en dinero, en esfuerzos, pero si uno lo sabe hacer de manera organizada, por experiencia propia les digo, hay resultados. No puede ser posible que se les vuelva dinero de tienda la entrada y salida de ese dinero. Ustedes deben ser muy juiciosos porque uno como emprendedor se le es difícil manejar ese tipo de restricciones. Yo tengo una teoría y es que, pues no sé, yo en la práctica las mujeres somos más organizadas con el dinero. Cuando un emprendimiento nace de un gerente hombre que comercializa, que diseña, que hace y una mujer que está detrás de las finanzas, ese negocio normalmente funciona, porque está como dice, hey, no, no te puedes gastar eso, tienes hasta esto para gastártelo. De aquí para allá ni lo toques porque ya está comprometido. Entonces sí es importante que el emprendedor tenga esas restricciones, que si es solo, sea muy juicioso y muy organizado. Yo soy amante de mis cuadritos en Excel y eso, tener semáforos, colores, sí, no restricciones, porque eso le ayuda a uno a tener claro qué dinero tiene, qué se puede gastar y qué no se puede gastar. ¿Listo? Entonces,
consejo para los que estén emprendiendo en este momento tengan pensado. Listo, tipos de costos a corto plazo. Los costos fijos no varían con el nivel de producción. Recordemos que siempre se establece un tiempo determinado, normalmente es de 6 a 1 año. Las inversiones iniciales, pues es un costo fijo si aparecen a través del crédito o el arriendo del local donde funciona. Eh, yo no tengo local, todo lo hago en mi casa. El arriendo que usted paga de su casa o la cuota que usted paga de su casa a un banco o el aporte que usted paga en su casa porque resulta que usted tiene un escenario positivo y es hijo de mamá y papá y ellos todavía no lo han sacado, sino por el contrario, mi hijo hágale ahí en el garaje de la casa, eso hace parte de un costo fijo, ¿sí? No por el hecho de que no pago un arriendo en un lugar, pero si lo pago en mi casa, no estoy pagando un costo fijo implícito dentro de mis costos de producción, ¿listo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Costo variable varían directamente con la producción, todo lo que tiene que ver con materia prima, todo lo que tiene que ver con recursos, con servicios públicos, todo lo que tiene que ver con adicionales a los costos de materia prima, como por ejemplo la comercialización. Entonces, cuando somos emprendedores y empezamos, como somos los toderos, hasta el domiciliario soy, pero eso tiene unos efectos de gasolina, eso tiene unos efectos de pagar un mejor vehículos y ya tengo mucha producción, entonces ya la moto no me alcanza, me toca invertirle a un carrito. Eso es un costo variable que se tiene que tener en cuenta. ¿Listo? Una sencilla gráfica, la representación de los costos fijos versus los costos variables. Fíjense que los costos fijos normalmente son estáticos. Esto un tiempo determinado, 1 año máximo. Y los costos variables si llegan, suben, suben, suben hasta un punto en donde se vuelven estáticos. ¿En qué momento se pueden volver estáticos? Pues no totalmente, ¿no? Pero pueden establecerse cuando encontramos el precio que tiene como punto de equilibrio en el mercado y que para mí, mis costos fijos y mi ingreso económico son soportables para yo continuar siendo competitivo en el mercado, ¿sí? Hasta ahí yo voy a estar creciendo en términos de costo variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver, va a llegar a un punto en el que producir más se me puede volver un problema, ¿sí? Se me puede retornar. Pero bueno, ya les explico más o menos. Em, el dinero, bueno, acá digamos que lo importante de tener en cuenta en esto es poder determinar, ¿sí? Determinar estos dos factores para poder influenciar en el precio estable que me permita a mí sostener toda la producción y adicional tener, pues digamos que un ingreso, pero todo puede cambiar, ¿sí? Y eso diferencia entre el corto y el largo plazo, ¿listo? Hay cosas que no se cambian, como los costos fijos. Si ya tú tienes un contrato de alquiler, pues ese no va a cambiar, ¿sí? Y digamos que así te vaya bien o no te vaya bien, pues tú tienes que seguir pagando el alquiler de ese lugar. Entonces, por eso hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. No es solamente, ya, dejé de producir y ya. No, no, porque si tú tienes algunos costos fijos establecidos como el alquiler de un lugar o digamos una materia prima que no se paga mes a mes, sino que tienes que pagar durante un tiempo, por lo menos digamos 3 o 4 meses para obtener un beneficio económico en términos monetarios, o sea, cuando uno dice compro al por mayor y hace alianzas económicas con empresas comerciales y tienes que cumplir ciertas metas para que te den esos valores. Si tú estableces esas metas a 3 o a 6 meses, pues eso ya se vuelve un costo fijo. ¿Sí? Porque estás estableciendo un valor exacto para eso y si esa alianza comercial está bajo contrato, tú no puedes dejar de hacer esa alianza, ¿sí? Tienes que seguir comprando, pero ¿cómo compras si no te está dando? Entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas a la hora de iniciar en un negocio. A largo plazo, pues todo es modificable, ¿sí? Uno puede cambiar de local, uno puede vender una máquina o por el contrario, uno puede ampliar un local si el caso es de que me estoy quedando corto en espacio por la gente que tengo que contratar, ¿sí? Eso varía. Em, digamos que hay que tener en cuenta que los costos fijos y los costos variables, pues digamos que tienen una incidencia que me permite a mí establecer en el corto y en el largo plazo si puedo salir del mercado de manera temporal o definitivamente lo debo hacer completamente. Eso lo vimos hace 2 clases, si no estoy mal, cuando yo les explicaba que no es lo mismo decir cerrar temporalmente para volver a reestructurar la estrategia que salir del mercado completamente.
decimos que si el costo de producir ese bien o servicio es superior al costo total, usted sálgase del mercado porque no le está dando. No le está dando por ningún lado. Pero si el costo de producir está siendo mayor que el costo marginal, pare, establezca reestrategias y vuelva, ¿sí? Y vuelva. Obviamente, eso va a generar, digamos, una inversión adicional que se tendrá que ver reflejada en créditos, con los proveedores, en alianzas comerciales, en créditos bancarios, pero pues digamos que a corto plazo son maneras de poder sobrevivir en el mercado en caso tal de que no haya habido, pues digamos, un buen concepto de los costos fijos y costos variables al inicio de. Bueno, hay un costo marginal. El costo marginal es cuánto me vale esa unidad adicional pues digamos, de producir. Vamos a ver por acá. Entonces están los costos a corto plazo, que son el costo marginal, es el costo de producir una unidad adicional. La fórmula muy fácil, costo total nuevo menos el costo total viejo sobre la unidad extra, ¿sí? Entonces aquí, pues, imaginen que la señora ya tiene el horno encendido y está friendo las 100 arepas y en eso gasta 40.000 pesos en todo. Ese todo es solamente costos variables, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Recuerden que los costos fijos le costaron 1.000.000 de pesos. De repente llega un cliente y le pide una arepa más. Entonces ella tendrá que evaluar pues cuánto le cuesta esa unidad o esa unidad adicional. Vamos, esto en este ejercicio pues no va a ser tan así, ¿no? Ella no va a ponerse a hacer cálculos para una arepa. Pero distinto sería una producción masiva, ¿sí? Digamos, cuando me hablo de masiva es que le hacen a usted una contratación, no sé, de 500 arepas, ¿sí? Y usted la fija y a los 5 días, no, 5 días antes de la entrega le dicen necesito 100 más. Pues usted tiene que revisar ahí 100 números, si hacer esas 100 arepas en tiempo récord, ¿vale la pena o no vale la pena hacer? Y a veces es importante decirle al cliente, no estoy en la capacidad de hacerlo porque puede ser mucho más difícil para usted. Pero esas son decisiones que uno toma a largo plazo, que se da el lujo de decir no a largo plazo. ¿Y con qué me refiero a esto? Miren, cuando uno tiene un cliente, el cliente de tan ganazo no le va a pedir a usted una mayor cantidad. Normalmente los clientes van probando de a poquitos, ¿sí? Con todo tipo de productos, ¿sí? Uno normalmente, ni siquiera porque haya una voz a voz súper espectacular, uno primero va midiendo qué tan bueno es el producto, qué tanto me satisface a mí, porque recuerden que la elección de un producto no solamente refiere al precio, ni solamente refiere a la calidad, también refiere a los gustos y a las expectativas que tienen las personas. Y las expectativas mías no pueden ser las mismas o no de las de ustedes. Entonces, el ser humano, piensa en términos marginales. Y cuando uno está probando algo, por más que se lo hayan recomendado, así sea mi hermano, o mejor dicho, la persona en quien más confío, uno no se va del todo, ¿sí? Uno se va de a pocos. Entonces, al principio, uno va midiendo, ¿sí? Si uno ve que hay clientes que son constantes, se van fidelizando, usted ve que el movimiento es positivo y llega un momento en que ellos le piden a usted una producción masiva, usted echa números y dice, pues pucha, la ganancia no va a ser mucha. No estoy en pérdidas, pero tampoco estoy en ganancias. ¿Ustedes qué decisión tomarían en ese momento, después del escenario que yo les estoy poniendo? Cuéntenme. Pues, profe, pero si el cliente es frecuente, ¿sí? Yo le digo que sí, ¿sí? Porque sé que no voy a perder ni voy a ganar en utilidades, pues lo sigo manteniendo. Después iré a Ujú. ganar, ¿sí? En otro negocio. Yo le diría que sí y lo mantendría mucho más tiempo. Muy bien, sí, eso siempre y cuando lo que tú dijiste clavemente, si yo veo que el cliente tiene una relación positiva conmigo y cuando hablo de una relación positiva es, este tipo me compra por lo menos una vez al mes, ¿sí? Por lo menos una vez al mes, no me compra una gran cantidad, pero tampoco la cantidad es menor, me paga al día, yo no tengo que estarlo llamando a cobrarle. Eh, por ahí de añadidura ya tengo 2 o 3 clientes porque me ha recomendado. Pues ese cliente hay que fidelizarlo. Y si, digamos, los costos no me dan en su totalidad, o sea, como lo hacen normalmente los negocios que hago con él, pero sé que puedo sellar una relación comercial, pues yo no lo dudo.
Pero si ese cliente de tan ganazo me compra una vez y a la segunda vez me pide irrisoriamente y yo veo que no, yo no tomaría esa decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy en la capacidad todavía para sostener negocios de esa manera, ¿sí? Y tampoco me garantiza que ese cliente me vaya a tener en cuenta. Pudo ser que me tuvo en cuenta porque fui su única opción, por ejemplo, o la más barata, también puede ser. Pero ya después no lo vuelvo a ver y no, y mi rentabilidad pues no fue la más efectiva. Entonces, siempre desconfíen, o sea, yo soy una persona que piensa que todo así no es tan bueno, ¿sí? Entonces, cuando un cliente se va formando con uno, lleva tiempo. Una relación comercial positiva lleva tiempo. Los clientes que llegan así de tan ganazo normalmente son porque no encontraron nada más. Y por ahí puede ser la opción más viable. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta en términos de revisar ese costo marginal de hacer una unidad más. Y está el costo total promedio, que es cuánto cuesta cada arepa realmente, obviamente en un promedio, ¿sí? Fácil fórmula, costo total promedio es igual al costo total sobre la cantidad producida, y ahí les pongo como un ejemplo puntual. Si gasto en costos promedios 40.000 pesos en 100 arepas, pues cada arepa me vale 400 por arepa. Y si la arepa se está vendiendo a 2.000 en el mercado, pues tengo 1.600. Esos 1.600 multiplicado por 100 pues me da 1.600.000. Y si el costo de producción me da 600.000 pesos, costos fijos y costos variables, y me está quedando 1.000.000, estoy súper bien. Pero si por el contrario, lo que me está dando me da, no sé, 1.600.000, un ejemplo, y mis costos fijos, mis costos variables y el supuesto ingreso económico son 2.100.000, amigo. Está en pérdidas y en pérdidas, pero profundas. Así usted no esté pagando salarios, así usted no esté pagando un local, si no lo esté haciendo en su casa. La gente piensa que por poner su negocio en la casa no estoy perdiendo nada. Al contrario, estoy ganando mucho. Pero no, o sea, no funciona así. Uno debe tener en cuenta todos esos gastos para entender realmente, pues, cuánto en realidad sí estoy ganando y cuánto en realidad estoy invirtiendo para que mi negocio, pues, esté funcionando. Entonces, ese costo promedio nos ayuda a poner el precio de venta establecido real que me permite sostener todo esto. Si cada arepa costara 250 en promedio, digamos, pues no la puedo vender en 200. ¿Sí? Desde ahí yo ya establezco cuál es el precio mínimo de mi arepa. Yo no la puedo vender a menos de lo que me cuesta, porque si no, estoy en pérdidas, ¿sí? Eh, esto digamos que se va a ver aumentando hasta cierto punto, que es el punto de equilibrio, ¿sí? Cuando ya llega a un nivel, ese costo promedio se puede volver negativo y está directamente relacionado con el aumento en la cantidad y el costo marginal de ese aumento en la cantidad, que ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver por acá. Entonces, así como en resumen, las decisiones se toman de la siguiente manera, sobre todo en lo que tiene que ver con unidades adicionales a la que yo me he propuesto en su momento. Entonces, ¿vendo 100 o vendo 200 arepas? Dependerá del costo de producción en términos de costos totales, costos fijos, costos variables, saber cuánto me cuesta marginalmente producir esas unidades adicionales y si todo eso en un costo promedio, el valor de esa arepa me está soportando los costos totales de producción más el ingreso económico, pues ya decido si hago una arepa adicional o si me quedo con la producción que tengo establecida al inicio, ¿sí? Entonces, tengo una cantidad establecida, miro costo marginal para ver si sigo produciendo, luego mido costo promedio para ver en cuánto la debo vender, precisamente para no perder. O sea, yo ya tengo establecido que saco un costo promedio de lo que estoy haciendo, de lo que me vale hacer esa arepa. Sobre ese costo promedio establezco mi precio de venta y ahí vendo. ¿Me la deja más barata? Yo calculo, sé hasta dónde puedo dejársela más barata, que no va a ser el costo marginal, ¿sí? Va a ser entre el costo marginal y el costo promedio un porcentaje de disminución y ahí me voy bandeando en términos de negociación. Y la decisión final, si el precio es mayor al costo marginal, pues vendo más. Eso es clarísimo, ¿sí? Listo. En resumen, pues el costo promedio sabe cuál va a ser tu punto de equilibrio, el costo marginal sabes si es rentable producir una unidad más y con estos números en la cabeza, pues tú ya como empresario tomas decisiones más reales, más concluyentes. Después de toda esta lora que yo di, entonces vamos a hacer un ejercicio de matemáticas aplicadas a la economía de Santander, pues como para que entendamos un poquito mejor.
y vamos definiendo punto a punto, ¿listo? Entonces, en el escenario que les coloco, hay una fábrica de pan de yuca de una señora que se llama María y está ubicada en Florida Blanca, ¿sí? Ella alquila un horno industrial por un costo fijo de 30.000 pesos el día y el costo de la mano de obra y los insumos por trabajador es de 10.000 pesos, ¿listo? El costo del trabajador va a ser un costo variable. em, Porque dependerá de la cantidad de trabajadores, no necesariamente, digamos, de el salario mínimo, o sea, el salario mínimo, perdón, no, el costo por hora. El costo por hora, pues, va a ser siempre los 10.000, pero aquí lo tenemos variable porque dependerá de la cantidad de trabajadores que yo contrate, ¿listo? Dependerá de la cantidad. La producción diaria varía según los trabajadores que contrate, entonces tantos como contrate, se supone que la producción deberá ser mayor. Y aquí la tabla nos muestra unos datos. ¿Listo? Entonces, esos datos que nos dicen. A cero trabajadores, es decir, aquí la señora es la que está produciendo el pan de yuca. ¿Cuál pan de yuca produce? Pues ninguno porque la señora no está produciendo. Ella pone la máquina, pone el insumo, pero no pone la fuerza laboral. Entonces, luego, para ese caso no hay producción. Hay un costo fijo total, que es el alquiler del horno. Si bien ella no está produciendo, ella tiene que pagar el costo fijo total porque eso seguramente fue alguien que le dijo, yo se lo alquilo, pero se lo alquilo por el mes. Y ella sacó ahí, digamos, el alquiler por día, pero digamos que ella ya lo haya pagado por mes. Un ejemplo. O sea, por día, digamos que hoy lo alquiló y me contrató a mí y yo le quedé mal, no le llegué. Y busco y nadie se le midió. Ese día perdió los 30.000 porque no encontró a quién hacerlo, pero ella alquiló el horno. ¿Listo? Entonces, por eso se coloca ahí desde el inicio. Un costo variable, bueno, aquí en este caso son 0 pesos porque no hay nadie contratado. Solamente se tiene en cuenta, mentiras, se tiene en cuenta los insumos y el costo de la mano de obra. Digamos que el insumo sea pues lo que se le daría al empleado para producir cierta cantidad, ¿listo? Pero ella todo lo tiene catalogado con 10.000 pesos. Y necesitamos hallar el costo total, el costo marginal y el costo total promedio, ¿listo? Entonces, recordemos cuál es la fórmula de costo total. ¿Quién me dice? Costo total es igual a, Costos variables. ¿A qué? no, costo fijo Costos más fijos costos y variables. costos. Listo, entonces Ajá. saquen porfa todos esos numeritos y los vamos viendo allí. Recuerden que el costo total se traduce como lo que me cuesta en total producir, ¿sí? Eso es igual a lo que gasto fijamente, así no produzca nada, como lo que les estoy diciendo, el alquiler del horno, más lo que gasto en materiales y mano de obra, ¿sí? Que eso sería parte del costo variable, ¿sí? Eh, yo me puedo ahorrar el costo variable dependiendo si produzco o no produzco, pero el costo fijo está. Luego, siempre voy a tener costos de producción que debo asumir. Por eso no es una buena opción no tener producción. O sea, pasar un día en limpio es grave, y más si estoy empezando en emprendimiento, pero pues no se desanimen, o sea, todo emprendimiento comenzando pues no va a vender millones, ¿sí? Pero sí es importante ser constantes en cómo reviso mis finanzas y en cómo hoy en día con términos de marketing digital que hace más accesible el conocimiento de productos, pues me potencializo. ¿Me van diciendo numeritos? Profe, esa es fácil, porque eso solo suma Sería 30. 30.000, Ajá, sí. 40.000, Sí, Ujú, 50.000, sí. 60.000, 70. Y así 70 sucesivamente. y Sí, así señor. sucesivamente. Así es como se pueden dar cuenta, ese costo total suma exactamente 10.000 pesos. ¿Eso a qué hace referencia? O sea, esos 10.000 pesos a qué hacen referencia. ¿Por qué ese patrón solamente aumenta en 10.000? Mm. Porque estamos hablando de que los costos variables son siempre los que me generan una variabilidad. Por eso se llaman costos variables. Esos 10.000 hacen alusión a la contratación de una persona más a la que le pago.
si la hora, que puede ser 10.000, pero que en esa hora, en esos 10.000 también están contemplados los insumos que le entrego a esa persona, más la materia prima y todo lo demás para que haga lo que necesito que haga. ¿Listo? Por eso es que el patrón es de 10.000 pesos, es porque está ligado netamente al trabajador contratado. ¿Bien? Ahora vamos a hallar costo marginal, porque producto marginal lo dejé ahí, chabola, no lo quité, pero bueno. Recuerden que producto marginal es el cambio, la variación entre la cantidad sobre la variación entre los trabajadores contratados. ¿Listo? Costo marginal. Ah, bueno, ¿cómo se traduce ese producto marginal? ¿Cuántas unidades extras produce el nuevo trabajador que yo contrate? ¿Sí? Fíjense que hagamos el ejercicio. Cuando hay un trabajador, ese trabajador me produce 50 unidades, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Luego la producción marginal, pues son 50 unidades, porque él solito estaba produciendo lo que está generando ese día. Pero miren cuánto es la producción marginal del segundo trabajador. ¿Sí se dan cuenta? Profe, qué pena, le escuché entrecortado. ¿Usted me podría repetir, por favor? Sí, les estoy diciendo que la producción marginal me permite a mí identificar cuántas unidades extras está produciendo el nuevo trabajador que contraté. Es decir, yo aquí estoy midiendo qué tan rentable es contratar a esa persona en términos de la mano de obra y la calidad de mano de obra, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso yo contraté dos personas, efectivamente produje más, pues porque cuatro manos hacen más que dos, ¿cierto? Fueron 90 unidades, pero mire la producción marginal de esa segunda persona. Es menor, ¿sí se dan cuenta? Sí, sí, señora. Sí, Listo. señora. ¿Qué pasa? ¿Por qué puede suceder eso? ¿Ustedes por qué creen que pueda suceder eso? Profe, pues porque igual sí se Profe, incorporó una persona más, sin ¿Quién me está embargo, hablando? Levanten la manito para que yo las pueda ver porque no sé quién me habla. disculpa. Jerly, Bueno, listo, Jerly, te doy la palabra. bueno, profe, se incorporó si bien una persona más a la empresa Ujú. que puede generar más producción, pero si no incrementamos de pronto los insumos o no incrementamos de pronto alguna máquina que se necesite, entonces no vamos a producir más. ¿Cómo se llama eso? Jerly. Eso que tú acabas de decir, ¿cómo se llama? ¿Sí Ay, tiene un profe, perdón, nombre? en este momento. Dime. Disculpe, se me escapa en este momento. Listo. Tienes toda la razón. John, ¿tú sabes cómo se llama eso que acaba de decir Jerly? Profe, se me pasa pero quería hacer otro análisis. Listo, ya me la haces, pero antes de, ¿alguno sabe cómo se llama la definición técnica de lo que acaba de decir Jerly? Es que es muy importante porque estaba dentro de la lectura y tiene que ver mucho con este tema que yo les estoy hablando de Acá uno evaluar la contratación de una persona en términos de productividad. es costo marginal decreciente, si no estoy mal. No. No, porque tú me estás hablando de que no necesariamente la producción de la persona está ligada a que sea mala esa persona o que no produzca todo su potencial. Eso también puede estar ligado, lo que dijo Jerry, a que la cantidad de materia prima que se requiere para poder llegar no a 90 sino a 100, que sería lo esperado, ¿no? Porque si alguien produjo 50, pues el otro tiene que producir los mismos 50 si quiero ir en un estándar nivel, ¿sí? Puede estar ligado a que no hay la materia prima suficiente o a que infraestructuralmente no estamos en la capacidad de poder atender toda la demanda para generar esos resultados que esperamos. En este caso, 100 pan de yucas. ¿Cómo se llama eso? El que me lo diga tiene 2 puntos en el parcial final. ¿Cómo, profe, puede repetir? Si no estoy mal, creo que hace referencia como a la función de producción. No. Bueno, mis chicos, para todos, eso se llama la ley de rendimientos decrecientes, ¿sí? Que dice que la producción total baje, pero no es que esté bajando porque no se esté produciendo tanto como el mercado quiere que se produzca. Recordemos que
una empresa va a producir tanto como el mercado en punto de equilibrio le exija, ¿sí? Si el punto de equilibrio del mercado del pan de yuca son 300 unidades y la empresa está produciendo 90, pues pucha, métale gente, métale platica porque el mercado está demandando mucha más cantidad de la que usted le está haciendo. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo solamente invertir en términos de hora laboral si mis condiciones físicas y en materia prima, o sea, en costos variables, no me permiten, es decir, en este caso, tener las herramientas completas para satisfacer esa demanda. Por eso es que cuando un precio sube muy rápido, ¿sí? Y el mercado es inelástico, es decir, por más que el precio suba, la gente sigue consumiendo, es muy raro que las pequeñas empresas puedan entrar a competir en ese mercado de esa subida de precio a un nivel tanto como el mercado lo está exigiendo por términos de materia prima y de infraestructura, ¿sí? Porque a veces se vuelve tedioso. Para el ejemplo, ¿qué puede estar pasando? Lo primero que yo veo que puede estar pasando es que la materia prima que le están asignando al segundo trabajador junto con el primero no es suficiente para producir todas las unidades que el mercado o que la producción se ve que pueden hacer. En este caso, pues 100 y no 90, ¿sí? Puede ser que la señora ya tenga que invertir en más producción de materia prima, lo que su costo variable aumentaría, pero en su ingreso también se verían reflejados esas ganancias, ¿sí? O puede ser también que el horno ya no da abasto para eso. Con dos personas no lo creo. Pero ahorita que vayamos viendo el ejercicio, sí puede pasar eso. ¿Listo? Entonces, para que les quede ese concepto ahí, mis niños, hay conceptos muy puntuales de las lecturas que son importantes que los tengan porque es que nos explican cómo es que uno espera que se produzca algo y entonces es culpa del trabajador que no lo hace. Miren, muchas empresas cometen esos errores y es decir que las personas son poco productivas, ¿sí? Entonces las personas pajarean, las personas se la pasan es perdiendo el tiempo, las personas, ¿sí? No es eso, ¿sí? En muchas ocasiones no es eso, es que las herramientas que se necesitan para llegar al nivel de producción más óptimo posible que el mercado indica en un punto de equilibrio, no las tiene la empresa y la empresa tiene que hacer una inversión. Por eso es que muchas empresas hoy en día quiebran en términos de actualización tecnológica, ¿sí? Entrar en un mercado competitivo en tecnología hoy en día es muy costoso y no todas las empresas pequeñas tienen la capacidad de ir a ese ritmo que el mercado les exige, ¿sí? Pero de a poquito se debe intentar, se debe intentar. Hoy en día que una empresa de 10 empleados por lo menos no tenga una contabilidad digital, pues es complejo, o sea, hacer una contabilidad hoy manual no solamente es en términos de tiempo demasiado deficiente, sino que además de eso genera como un estancamiento de la empresa. ¿Por qué? Porque una persona se aguanta el primero, el segundo, el tercer mes saliendo a las 8 de la noche, pero ya después no se lo aguanta. Y si el mercado laboral tiene mucha oferta, se va. Esos son pérdidas para la empresa. Estar contratando gente todo el tiempo es una pérdida en términos de calidad del proceso, de costos, porque igual nuevamente contratar, hacer un proceso de selección, si no tiene talento humano, entonces subcontrata el talento humano. O sea, son muchos costos que no permiten ver realmente una ganancia frente al proceso. No solamente las ventas generan ingresos económicos positivos, también las decisiones administrativas lo generan. ¿Listo? Entonces, ese término que no se les vuelva a olvidar, mis niños. Bueno, seguimos. Y vamos en el Profe, producto. Dime, me queda así como una inquietud. cuenta. O sea que la función de producción no va como de la mano con lo de la ley de rendimiento que estabas explicando. O sea, no tienen nada que ver. Sí, No. ellos sí tienen que ver, pero lo que te estoy diciendo, una cosa es tener unos rendimientos, ley de rendimientos decrecientes y otra cosa es tener una función de producción positiva. Cuando yo tengo una función de producción positiva es porque la producción que tengo cumple todas las características para obtener los resultados, que son la demanda, o sea, la cantidad que estoy produciendo va a ser demandada por un agente económico, en este caso consumidor. Yo no voy a tener un sobrestock de lo que estoy produciendo o un excedente. La materia prima suficiente, entonces si son 300 pan de yuca, pues yo tengo la materia suficiente, materia prima suficiente para hacer los 300 panes de yuca y además de eso tengo la herramienta para hacerlo, en este caso el horno industrial, no para producir 90 sino para producir 300, ¿sí?
Pero además de eso, tengo la gente. Gente que me sirve para hacerlo, ¿sí? Gente capacitada, gente que ya sabe cómo es el movimiento, gente que cumple con ciertos protocolos. Eso está ligado a una producción. Pero ¿qué pasa? Esa producción solamente va a ser positiva si se cumplen los cuatro factores. Pero si, por ejemplo, de los cuatro factores no tengo las herramientas en términos de infraestructura, es decir, el horno me sirve no para 300, sino para 100, voy a tener un problema y es el siguiente. Ponle cuidado. Tú vas a una cafetería, así súper top, las cafeterías de hoy que solo son experiencia, ¿no? Entonces, ya el tinto que antes valía 2.000, ahora te lo cobran a 8.000, porque tú estás viviendo una experiencia. Entonces, es un lugar lindo donde tú te puedes tomar fotos, el café es divino y te lo sirven, mejor dicho, en una cosa súper espectacular, y tú pagas el cafecito porque, ajá, o sea, es agradable estar ahí. Listo. El lugar es lindo, la atención es espectacular, ¿sí? Los meseros son lo máximo, pero resulta que afuera hay 6 meseros y en cocina hay 2 cocineras. Dos. Haciendo café, sirviendo postres, haciendo pan de yucas, horneando waffles. O sea, mejor dicho, les falta pararse de cabeza, ¿sí? A ti te atienden muy lindo y te van diciendo, ay, qué pena, mira, estamos retrasados, no sé. No te preocupes, tú te esperas 15 minutos, listo. Te esperas 20, 25 minutos porque la charla está muy chévere con quien fuiste. Listo. Pero a los 40 minutos tú ya miras más mal al mesero. ¿O a quién no le ha pasado eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La percepción del lugar cambia porque las condiciones no son las más favorables para satisfacer toda esa demanda. Fíjate que en este caso no cumple las cuatro. El término de infraestructura y mano de obra está ineficiente, ¿sí? Puede pasar que en términos de infraestructura la cocina no sea lo que se requiere en términos de espacio para que las cocineras puedan hacer las cosas de manera ágil, pero además de eso, la cantidad de cocineras no son suficientes, ¿sí? Para un negocio como el que yo estoy planteando, en donde la gente, es más, hacen fila por entrar, pues se requiere una producción ágil. La empresa tiene que mirar que así como van subiendo la producción, que es lo que tú estás hablando, factores de producción, de esa misma manera, no solamente la cantidad que vendo debe subir, sino también todo lo demás. Infraestructura, mano de obra, materia prima, ¿sí? No al mismo nivel, claro está, pero sí deben ir subiendo proporcionalmente, porque si no, me va a pasar lo que le pasa a muchos lugares pequeños. Ojo, grandes empresas se pueden dar el lujo de que uno espere en una mesa hasta una hora, como Crepes and Waffles, por ejemplo. Yo siempre que voy a un Crepes and Waffles, hacen fila la gente. Y yo hago fila. Yo rara vez hago fila en un restaurante, excepto en Crepes and Waffles, ¿sí? Tema de gustos, tema de experiencias, tema de expectativas. Eso también varía. Ténganlo presente. Pero en un negocio empezando, y más negocios como los de ahorita, que son muy de experiencias, como este tema de cafeterías así súper top, pues no se pueden dar ese lujo, ¿sí? Porque están empezando, porque están fidelizando una clientela, porque la idea es que todo sea muy positivo para ese mercado que se va dinamizando y conforme va un voz a voz, un marketing y etcétera, pues pueda ir creciendo de manera positiva el negocio. Pero si por el contrario vendes unas cosas deliciosísimas, la atención es espectacular, pero te demoras un jurgo sirviendo un café, pues no sirve de nada. O sea, no sirve de nada y estás yendo en pérdidas, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Tengan en cuenta que hoy en día, antes el término del precio era muy, muy positivo en la decisión de las personas, o sea, influía muchísimo. Hoy no, hoy la característica más importante para tomar una decisión es el tiempo. Hoy las personas preguntan, ¿cuánto se demora? 30 minutos, pero vale tanto, listo, yo se los pago. Porque el tiempo es valioso, ¿sí? El tiempo se volvió el factor más importante. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Sí, señora, la respuesta es sí están ligados, pero los rendimientos decrecientes son como un efecto resultado de que los factores de producción no estén conectados. Así mismo como crece la producción, deben crecer los factores de producción. ¿Listo? ¿Respondo tu pregunta o no? Sí, profe. Sí, sí, señora. Sí, si tienes alguna otra Gracias. duda, pues lo hacemos de manera más profunda, no hay problema. Eh, No, gracias. listo. Bueno, listo. Entonces ya hallamos producto marginal, pues ahí yo lo puse, pero entonces si se van dando cuenta, el producto marginal, las unidades extras que produce el nuevo trabajador, se va contrayendo con el paso del tiempo y como lo dijo su compañera.
que sé que el nombre empieza por Y o J, ay, perdón, se me olvidó. Efectivamente aquí se está generando un efecto de ley de rendimientos decrecientes y puede estar muy ligado a infraestructura del espacio. El horno ya no es suficiente para la cantidad de trabajadores o la materia prima que se tiene por cada trabajador. Fíjense que el costo variable aumenta, pero es, Judy, muchas gracias, John, pero aumenta es en la persona que se contrata, pareciese, pero digamos que no aumenta en los insumos porque le está dando los mismos insumos. Aumenta es 10.000 pesos constantes, ¿sí? Y no creo que la materia prima no aumente en tanto la cantidad que se requiere producir. Em, Aunque uno podría entrar en una validación que puede ser más ligada a el espacio físico, porque si el primer trabajador con 10.000 pesos que se le pagan más lo que se le entrega en materia prima que cubre esos 10.000 pesos hace 50, pues uno diría todos deberían hacer lo mismo. Entonces, muy seguramente está ligado a términos, a temas de infraestructura. Esos análisis los deben aprender a hacer ustedes. O sea, los números a usted le tienen que interpretar qué es lo que está pasando con ese negocio sin tener que usted meterse un mes o 2 meses en punto, o sea, en trabajo de campo, a revisar qué es lo que está pasando, ¿sí? Fíjese que yo aquí les estoy diciendo, puede ser la cantidad de materia prima asignada o puede ser la infraestructura del lugar. Y ya después dije, no, mentiras, no es la cantidad de materia prima asignada, porque si el trabajador uno se le pagó 10.000 la misma hora y la misma cantidad de insumos y generó 50 unidades, el trabajador 2 debería generar las mismas 50 y está generando es 90. Entonces hay dos cosas. O la infraestructura física en términos de herramientas, en este caso el horno industrial, no es suficiente, o el trabajador 2 no tiene las capacidades para producir tanto como el trabajador uno y eso tiene que irse revisando. Entonces uno dice, bueno, vamos a revisar, contratemos otro, ¿sí? Fíjense que el comportamiento sigue siendo el mismo. O sea, del primero con el segundo en comparación se producieron 10 unidades menos. Del segundo con el tercero, nuevamente se producen 10 unidades menos. Del tercero con el cuarto, nuevamente se produce. O sea, el patrón es casi el mismo. Yo concluiría que es la infraestructura. Y en ese momento yo le debo decir al empresario, venga, yo considero que tiene que invertir en términos de elementos o herramientas para mejorar la producción, ¿sí? Podemos hacer un trabajo de campo para mirar la productividad de los empleados, pero viendo el comportamiento constante de que las unidades que se están dejando de producir son relativamente parecidas, pues en este caso es exacto por el ejemplo, pero en la investigación de análisis que ustedes le hicieron a una empresa, vieran que el patrón es muy parecido. Puede ser que el productor, perdón, el empresario debe invertir en maquinaria industrial o en aporte tecnológico. Depende del producto que se esté comercializando. ¿Listo? Entonces, los números y los conceptos les tienen que ayudar a ustedes a concluir de manera más proactiva este tipo de asesoramientos que ustedes le puedan hacer a una empresa, incluso a su propio emprendimiento, por supuesto. Bien, vamos con el costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? Es cuánto dinero extra me cuesta a mí producir esas unidades extras del nuevo trabajador. O sea, cuánto tengo yo que pagar por esas unidades extras que el trabajador va a hacer, ¿sí? Como el costo de cada trabajador extra es fijo, son 10.000 pesos, pero cada vez producen menos unidades. Fíjense que ahí ya lo vimos en la producción marginal, ¿sí? Entonces, el costo de esas unidades extras, ¿qué va a pasar con ese costo? Sube, baja, se mantiene. ¿Qué dicen ustedes? Buenas, me quedé sola. Profe, el costo no bajaría porque igual pues están necesitando menos ingredientes, ¿no? Pues para hacerlo. Pero igual seguimos pagando el tiempo de ellos. Tú dices que el costo bajaría. Revisémoslo. Revisémoslo a ver si es verdad. ¿Cómo se halla costo marginal? ¿Quién me lo quiere recordar? Profe, creo que es el costo total sobre la cantidad. Sí, pero te faltó algo. Es la variación del costo total sobre la variación La en la variación. cantidad producida. ¿Listo? Entonces, deme Ah, numeritos.
para verificar si, ¿quién me dijo lo primero? Perdón, es que no me sale el nombre. Ay, pues no levanté la mano, Andrea, qué pena. Andrea, antes de Andrea habló alguien más que me dijo que el costo bajaría. Yerly. Yerly, listo. Vamos a ver si Yerly tiene razón. Miremoslo a ver. Gracias. Es que no me sale aquí quién me habla por lo de la pantallita. Pero bueno. Entonces, saquen numeritos, me van diciendo y lo vamos interpretando. El costo total menos el variable, ¿sí? Recuerda, la variación, o sea, la diferencia de costo total sobre la diferencia de la cantidad producida. ¿Sí? Entonces, para el primero, pues la diferencia de costo total es 30 menos 40.000. 30.000 menos 40.000 sobre la diferencia en cantidad producida, pues que sería 0 menos 50, pues que eso sería 50. ¿Listo? Me sale 5.000, perdón, 22.000, perdón. 22.000, 30.000. ¿segura? A ver. Primero da 0, segundo da 200, Sí, señor, correcto. tercero da 333.33. Espérame, el segundo te dio, el primero te da dos, bueno, cuando son 0 trabajadores, pues 0, normal. Cuando 0, es sí, un trabajador, te da 200, ¿correcto? 200, sí. Cuando es 2 trabajadores, ¿cuánto te da? 333.33. No, ese debe ser el ¿No? tercer trabajador. Ese valor está bien, pero en el tercero, en el segundo debe ser 250. El que Sí, en me... el siguiente sea 250, profe. Y el tercero es el que John estaba indicando. Correcto, sí, señora. El cuarto, 500, correcto. Quinto, 1000 y 2000. 2.000. Perfecto. Judy, ¿estás en lo correcto o no estás en lo correcto? En cuanto a los valores que le indiqué, sí, yo No, en estoy en cuanto lo a lo que me correcto. dijiste del costo marginal, los valores están bien, sí, señora. Ah, no, no fui yo, creo que fue mi compañera Yerly. Ah, bueno, entonces Yerly, la que me lo haya dicho, perdón. Ok. La que me dijo que creía que el costo marginal iba a bajar. ¿Quién me dijo? ¿Yerly? Sí, sí fue Yerly. Listo, Yerly. Sí. Entonces, fíjate que no, que no. ¿Por qué no? ¿Quién me quiere decir? O Yerly me quiere decir por qué no, sino al contrario, aumentan a medida que se contrata más gente, el costo marginal, miren, cuando hay 6 personas, mire el costo marginal de producir esas unidades adicionales, 2.000 pesos. Cuando el costo marginal de producir con un solo trabajador era 200 pesos. Entonces, ¿quién me quiere decir por qué se genera este efecto o por qué se produce este resultado? Pues porque el costo marginal está creciendo rápido por lo de los factores fijos. Creo que tiene que ver por lo del... Bueno, un trabajador produce... a ver, yo lo entendí así, no sé, me Sí, corrige, profe. dile, no te Eh, preocupes, dale. un nuevo trabajador aporta como menos a la producción, entonces el costo de producir cada unidad se va incrementando, ¿sí? Y eso se Sí, relaciona como a lo de eso de los factores fijos, entonces sí, va ahí. Lo entendí correcto. así. Sí, está muy bien, es correcto. Por eso, entonces, imagínate, ¿tienes claro el concepto? Pues la idea es que dijeran que aumentaba. Mira, sí, estás en lo cierto. ¿Qué pasa? Cuando un costo fijo es fijo, no cambia, no varía, ¿sí? Está estático, pues claramente si se produce menos de lo que se establece desde el inicio, así yo esté, digamos que en términos generales produciendo más, porque fíjense que así yo, por ejemplo, yo contrato 3 personas y efectivamente yo estoy produciendo muchos más panes de yuca, ¿sí? Pero fíjense la producción marginal del tercer trabajador.
no necesariamente quiere decir que yo realmente esté produciendo en el mismo volumen en el que mis ingresos económicos se van a ver percibidos. Si fuese así, no sería la producción total 120, sino cuánto sería. Si el resultado que yo quisiera sería el del trabajador uno, ¿cuánto debería yo estar produciendo con 3 trabajadores? Producción Sí, total. como 150. 150, exactamente. Pero eso no está pasando. Yo estoy produciendo 120. Y aunque 120 unidades es mucho más que 50, eso está claro, fíjense que esas unidades adicionales es más lo que me cuesta. Todavía vamos a estar midiendo, espérense, tranquilos, no hemos visto el costo promedio, pero es más lo que me cuestan cada vez que yo aumento el ingreso de un trabajador, ¿sí? Entonces, ¿por qué la señora sigue ingresando los trabajadores? Vamos a revisar hasta qué punto debería hacerlo, ¿sí? Puede que ella lo esté haciendo pensando que, uy, sí, sí, estoy produciendo más, o sea, la gente está consumiéndome y yo estoy vendiendo cada vez más, porque realmente sí está vendiendo más. Pero cuando uno hace estos análisis en términos marginales, uno se da cuenta que efectivamente uno no está produciendo como debería producir para obtener los resultados que obtuvo desde el momento cero, ¿sí? Y que muy posiblemente ese momento cero fue muy positivo y que si la tendencia hubiese sido la misma, los resultados hubiesen sido mucho más positivos para la señora en este caso. El costo marginal sube porque el costo fijo es estático y como dijo Yerly, al ser estático y la producción en vez de mantenerse o subir, está siendo mucho menor, eso me jala el costo marginal, me lo sube, ¿sí? Y eso lo que me hace pensar a mí es que producir más unidades a un ritmo en que la producción no es igual, ¿sí? El costo marginal va a ser mucho más alto porque mis costos fijos son lo mismo, pero la producción que yo espero no es la misma, ¿sí? Y no están cambiando mis costos fijos, ¿sí? Ellos siguen estáticos y mi producción debería ser estática por lo menos para mantener el promedio. Cuando hablo estática es producir las 50 unidades, para que no se vea afectado mi costo marginal, ¿sí? Por producir esas unidades adicionales. Pero resulta que eso en este caso no está pasando, ¿listo? Vamos a ver hasta dónde la señora debería contratar personas. Fíjense que para el ejercicio ella contrató 6, pero no sabemos en qué punto el contratar 6 personas para ella fue positivo o negativo. Aquí es donde vamos a ver como el dato estrella, por decirlo así. Claramente obtener este dato estrella se hace después de obtener todos los demás. Por eso es que es importante hacerlo de la manera que lo estamos haciendo. Entonces vamos con el costo total promedio. ¿Cómo es la fórmula de costo total promedio? ¿Quién me la recuerda? Profe, costos totales sobre cantidad. Cantidad total producida, sí, señor. Numeritos, por favor. Profe, el primero da 800. Bueno, primero cero y según el primero ahí de un solo Ajá. trabajador, 800. Ok. Siguiente. 625. El siguiente, a ver, a mí me dio otro dato, pero Ah, ya. espera, 500. Espera, 500 a mí me da 555. espera. Yerly, te doy la palabra.
Sí, profe, a mí también me da 555,5. Listo, continúen. El siguiente 500. No sé. Listo, continúen. Otra vez 500. Ok, continúen. 533. Sí, y el último. mm, 580. Listo, perfecto. Fíjense que hay dos numeritos que son iguales. Y aquí hay algo fundamental. Recuerden que yo les dije desde el inicio y en las otras clases lo hemos visto, venga, el mercado por sí solo va a establecer el precio de ese pan de yuca, ¿cierto? Entonces, digamos que el precio del pan de yuca, con estos precios, ¿no? Obviamente hoy en día están más elevados porque un pan de yuca bueno vale por ahí 3.000 pesos. Pero digamos que con estos precios el pan de yuca cueste 1.600 pesos. Un ejemplo, les coloco. 1.600 pesos el valor comercial del pan de yuca según el punto de equilibrio del mercado. Ese es el precio del punto de equilibrio del mercado. Listo. Es un producto que tiene fácil sustitutos. Por lógica se entenderá que es un producto con esta elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Es elástico, no es inelástico. Entonces, yo tengo que regirme bajo el precio, el punto de equilibrio. No tiene precios máximos, no tiene precios mínimos, el mercado está alineado. Resulta que el costo total promedio mío, ¿sí? De todos, digamos, los que yo estoy viendo aquí, en los términos de números, tengo un costo promedio en niveles de 800 a 580, ¿cierto? Todos los niveles de costos de producción son buenos si el precio que tengo en el mercado es 1.600, ¿sí? Des en cuenta que ese precio de mercado a mí me satisface mis costos de producción, ¿sí? Aquí solamente estamos viendo los costos de producción y me va a permitir tener un ingreso económico positivo, ¿sí? Pero yo tengo que revisar cuál es la escala de eficiencia de mi costo total promedio. Es decir, si todos los costos totales promedio de la tabla a mí me sirven, porque el precio de mercado máximo, y si voy a cobrar lo máximo, pues está lejos de mis costos totales, lo que quiere decir que yo voy a tener un ingreso económico positivo. No necesariamente pueden ser los 1.600, habrán unos que cobren 1.300, 1.400, se muevan en el mercado porque hay mucha oferta, pero aún así sigue siendo positivo. ¿En qué momento yo lo elijo? En el siguiente, fíjense que hay dos puntos en los que los costos totales promedios dan 500, ¿sí? Y ese sería realmente el punto de equilibrio mío como empresa al cual yo puedo vender a ese precio y al cual yo debería estar produciendo con las condiciones actuales que tiene mi negocio. Ojo que yo no estoy diciendo que no crezca. Yo puedo llegar a producir 155 panes de yuca seguramente con 4 personas, no con las 6, si mejoro la infraestructura de mi negocio, por ejemplo. Pero si yo sigo con las mismas condiciones, voy a generar los 155, sí, con 6 personas, pero con un costo de total promedio de 580. Eso es irme a pérdidas, porque la producción que yo estoy generando, pues no me satisface frente a lo que me está costando total promedio, el valor del precio que yo tengo, y en términos del ingreso económico, no es positivo, ¿sí? Es más positivo yo contratar o 3 o 4 personas que puedan producir hasta 140 panes de yuca donde mi costo total promedio son 500, es decir, yo menos de 500 no puedo vender ese producto, ese sería mi precio mínimo, empecemos por ahí, es lo mínimo en que yo puedo vender
mi pan de yuca, porque ese es el costo total promedio en cuánto me vale a mí eh, repartir todas mis ganancias en promedio entre lo que estoy produciendo, ¿sí? A un punto de 140 unidades me vale 500 pesos en total promedio y eso me permite a mí decir, esa es la escala máxima eficientemente que yo tengo para producir y satisfacer el mercado. Si produzco 150 más a los mismos niveles que tengo, es decir, la misma materia prima, la misma infraestructura, la misma maquinaria, no la misma cantidad de personas porque tengo que contratar a otra persona para producir los 150 según mi percepción. Entonces, otra vez se me vuelve a disparar el costo total promedio. Ya no son 500 sino 533, ¿sí? Y aun cuando no superan el punto de equilibrio, están lejos, pues está restándome ganancias a mí, o sea, me está restando ganancias. La mejor decisión con esas condiciones es producir hasta 140 unidades con máximo 4 personas, y digo máximo, podrían ser tres, las 3 personas seguramente podrían producir estas 140 unidades, y más bien esperar ese retorno de las ganancias obtenidas para reinvertir en infraestructura con el fin de poder mejorar mis condiciones en términos de maquinaria o infraestructura de espacio y con los mismos 4 trabajadores no producir 140 sino 155 unidades, muy seguramente a un costo total promedio quizás igual o un poquito más bajo, no mucho, un poquito más bajo, ¿sí? Aquí es cuando yo digo, si el emprendedor tiene claro estos valores, va a tomar decisiones acertadas en los tiempos acertados. Vengan, esto no va a ser constante, ¿sí? El emprendedor se puede equivocar, pero la probabilidad de equivocarse teniendo esto claro es baja, ¿sí? Porque uno sabe hasta dónde llegar. Y si uno tiene claro el cálculo de este tipo de cosas y que sabe que tiene que reinvertir, pues ya sabe que la producción de esos 140 que va a ser constante porque sus condiciones actuales se lo permiten, y hace un buen plan de negocios con esa rentabilidad que en ese momento se tiene que convertir en inversión, no en beneficio económico, sino en inversión, pues va a mejorar su infraestructura con la misma cantidad de personas, o sea, no va a tener que aumentar sus costos fijos, por lo menos en el término de la fuerza laboral, quizás sí en la materia prima, en eso sí, pero en la fuerza laboral no, entonces no va a aumentar los mismos 10.000, sino quizás pongamos que la materia prima sean 4.000 pesos para el ejemplo, ¿sí? No es lo mismo poner costos fijos de 10.000 que costos fijos de 4.000 más, ¿sí? Eso hablamos de la producción marginal para producir la cantidad que yo espero, ¿sí? Entonces, con las mismas 4 personas, yo voy a producir lo que me producían 6 personas, mejorando mis condiciones de infraestructura, haciendo un buen plan de inversión de ese beneficio económico recibido, que percibí al hacer o al tomar la decisión de producir a cierta cantidad de costo total promedio que me permitía ir a lo máximo sin irme a pérdidas. ¿Listo? Em, no sé si alguien tiene alguna pregunta acá. Yo sé que es un poquito enredado, entonces si la tienen, por favor, háganmela como ustedes la entiendan para quedar claros con los conceptos, porque sí es muy importante que ustedes tengan claros estos conceptos de costos totales. Hola, mis queridos. No, profe, por el momento no, pues lo importante yo creo que es repasar igual lo de las fórmulas Ujú. y usted nos dice ir haciendo ejercicios e ir intentando esto, sacar los costos y en base a las fórmulas que ya su merced nos indique. ¿Me está hablando Jerly? Sí, sí, señor. Listo. Jerly, sugerencia para ti y para todos tus compañeros, porque también lo he visto en los informes. Yo te puedo decir que las fórmulas es lo de menos, porque tú, una fórmula matemática, tú te la grabas.
Si tú dices costo F es igual a costo B más costo T es igual a costo F más costo B y uno por cerebro se lo mecaniza. Si se mecaniza uno derivadas y límites, pues eso, estas fórmulas de estos ejercicios mucho más y más que ustedes aquí no ven, bueno, ustedes van a ver derivadas en los últimos temas, pero es la ley de la derivada simple, o sea, no es nada del otro mundo. Pero estas son fáciles. Yo te sugiero más bien que estudies la interpretación de los resultados. ¿Y por qué les digo esto? Miren, por ahí le hice una, ay, que por cierto les voy a pedir una disculpa a todos, porque yo no les he podido calificar todos los trabajos y hacerles todas las retroalimentaciones, pero es que yo tengo 3 grupos más que finalizaron ayer, mentiras, hoy. Y entonces, como buen estudiante, al final dejan para todo, ruegan, lloran de todo, y yo he tenido, mejor dicho, que hacer maromas con ellos, entonces no he podido calificarles, pero ya terminé con ellos. Este fin de semana me dedico a ustedes. Le decía yo a uno de sus compañeritos que las interpretaciones que ustedes empiecen a hacer en los informes se las voy a calificar conforme a lo que es una interpretación argumentativa. Y una interpretación argumentativa es como la que yo les estoy dando. Venga, si yo le estoy diciendo a usted que yo considero que lo más beneficioso para una empresa, en este caso el pan de yuca, es que produzca hasta 140 con 4 trabajadores y no hasta 160 es porque los resultados me indican a mí que el costo total promedio positivo para esa empresa va hasta 500, ¿sí? Porque si produce solo 50, el costo total promedio es 800. Si produce solamente 60, el costo total promedio, perdón, 90, el costo total promedio es 533. Pero si produce 130 o 140, el costo promedio es 500. Pero si le sube a 140, a 150 o a 160, el costo total otra vez se le vuelve a disparar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando usted me dice, si usted se da cuenta en la variación, el punto de equilibrio de ese costo total promedio está en las 140 unidades. Entonces yo le digo, o sea que no produzco más. No, usted sí puede producir más, pero tiene que cambiar su estrategia. Y su estrategia de reinvertir no puede ser más en mano de obra, tiene que ser en herramienta industrial. ¿Por qué? Porque muy seguramente está pasando que se están quedando cortos de herramienta para poder satisfacer la producción y los resultados que usted espera. Si usted me da a mí un análisis así, tiene 5 en el trabajo, porque usted está interpretando los resultados bajo los resultados numéricos, bajo los resultados esperados de un análisis. Pero si usted a mí me dice, no, lo que pasa es que, voy a poner el ejemplo puntual, sin nombres claramente. Lo que pasa es que la producción del café se ve afectada por el aumento del dólar debido a que es un producto de exportación. ¿De dónde saca usted eso? Si usted a mí no me pone un dato, si usted a mí no me pone un periodo de estudio, si usted no me pone un versus ventas obtenidas en el 2025 febrero a 2026 febrero y precios del dólar entre el 2025, para mí eso es subjetivo, ¿sí? Y la subjetividad, les voy a decir algo. Dato mata relato. Así pensamos los economistas. Dato mata relato. Entonces, describir un análisis se convierte en Mankiw dice, y no se trata de eso, porque lo que Mankiw dice, yo se lo estoy explicando acá en la clase. Lo que yo necesito es que ustedes empiecen a interpretar esos resultados direccionados a la teoría. Por eso les digo, si aquí no les queda claro, pues háganme todas las preguntas pertinentes. Puede pasar que después de clase, pucha, a mí no me quedó claro esto y yo no le dije a la profesora, escríbame. Escríbame y por interno, profe, venga, a mí no me quedó claro esto. ¿Usted me puede explicar o dónde lo puedo ver? Yo le puedo decir, le hace tal página del libro, mires este video o mire, le pongo este ejemplo así. Yo soy muy de poner ejemplos porque yo siento que cuando uno lee la teoría a uno no le queda tan claro o a mí no me queda tan claro. A mí me toca leerla como 4 veces para poderlo tener claro. Pero cuando yo lo pongo con ejemplos como de que, bueno, si produzco 150 con 40 tipos y produzco los mismos 140 con 3, pues yo para qué contrato más gente si si el costo promedio de esa producción me está costando lo mismo. Ah, listo, no tengo que invertir en más personas, sino más bien mejorar la máquina porque la máquina está muy chiquita. Eso es un análisis crítico basado en números. Recomendación, los informes deben venir, o sea, porque he visto informes muy buenos, pero también he visto informes
No malos, básicos. Y cuando hablo de básicos son muy descriptivos, ¿sí? Como ManQ dice, pero no ponen ningún número, ninguna gráfica, no hay análisis crítico. Entonces, ojo con eso, chicos. El parcial es igual. Usted me puede hacer el proceso matemático tal cual como yo lo estoy poniendo acá. Halle primero costo fijo, costo variable, costo total, producto marginal, costo marginal, costo total promedio. Y usted me lo saca así súper bien. Pero si usted me pone a mí un ejemplo fácil, punto de equilibrio, halle el punto de equilibrio de este mercado. Y usted me dice precio 40, cantidades 240, tiene cero. De una vez le digo, en ese punto tiene cero, porque eso no tiene interpretación de datos. Diferente si usted me dice, en el mercado de las ruanas, con un precio a 40 pesos se venden 240 unidades. Esto quiere decir que se presenta un punto de equilibrio donde el mercado indicará que no hay ni excedentes ni escasez, ¿sí? Los productores están dispuestos a producir 240 unidades siempre y cuando el precio máximo sea 40. ¿Sí? Si el precio es menos, muy seguramente no van a producir todas las 240 unidades. Y por el contrario, si el precio es 45 pesos y no 40, las personas no van a consumir 240 unidades, van a consumir mucho menos. Dependerá de la elasticidad del producto. Si vale 2 puntos, tiene los 2 puntos, porque eso es una interpretación de resultados. John, te doy la palabra. Profe, pero a ver, en este caso de los costos fijos que ya estamos hablando, pues yo en la interpretación diría que pues primero no puedo hacer una unidad, ¿sí? Sale Ujú, demasiado costoso y perdería mucho, ujú, ¿sí? ujú. Pero también pues depende de qué cantidades me pide cada cliente, ¿sí? Pero lo más Sí, favorable sería que yo tuviera en cuenta lo que es el costo de equilibrio, que en este momento pues estaríamos hablando de los 500, que es lo más favorable para ella, ¿sí? De sí. hacer 120 o 140 dependiendo pues ese tipo de cliente que tenga, ¿sí? Y Ujú. pues eso sería pues la interpretación que yo le daría, o sea, en esa base yo debería mirar qué tipo de cliente y qué puedo suministrar, ¿sí? Para que pues el costo pues a mí no sea tanto, o sea, sí me pueden Sí, pedir más de 150, pero pues ya estoy subiéndole un poquito al costo y obviamente pues la rentabilidad es menor, ¿sí? No sí, tengo ese punto de equilibrio, lo que pues defino yo en la interpretación, que eso también me da de cómo puedo yo mirar qué puedo yo ofrecerle al cliente, ¿sí? Y con eso jugar en los costos, que es lo que ujú. me beneficia. Sí, ahí correcto lo que tú estás diciendo y voy a complementar con el ejercicio que tú hiciste en la clase pasada, que fue muy positivo y que se los dejo como para que miren muy bien los puntos del parcial, porque a veces me dicen, profe, pero usted me puso, no les quito el cero, no les quito todo el punto, les coloco un punto. Profe, pero la interpretación estuvo bien y el ejercicio matemático estuvo bien y usted me puso uno, no me puso los 2 puntos. Y yo le voy a decir, no, amigo, su interpretación estuvo mal, porque usted se acuerda que yo le dije a usted, por ejemplo, ahí me hubiera puesto John un punto en mi interpretación del ejercicio de la clase pasada de los impuestos. Recordemos que yo les dije, el gobierno nacional está sosteniendo que le pone un impuesto a los cigarrillos para disminuir el consumo, ¿sí? Del cigarrillo. Y eso no es verdad, porque fíjense que sí disminuye, pero en una proporción menor. Y John me dijo, pero disminuye. Usted a mí no me está diciendo, el gobierno nacional indica que va a poner un impuesto para disminuir el 15% del consumo nacional que actualmente se tiene. Usted solo me dijo que lo iba a disminuir, pero no me dijo en qué porcentaje. Ahí yo tendría un punto en mi interpretación porque él tiene la razón. Ojo de cómo leen las interpretaciones. Y lo que tú estás diciendo es muy cierto, John. La explicación sería así, pero revisen qué es lo que les están pidiendo en el ejercicio porque puede pasar esa cascarita que tú interpretaste, John, en el ejercicio pasado de la clase pasada. Y era que yo no puse porcentaje en disminución, luego tú estabas en lo correcto. Sí, la sustentación del gobierno sí era válida porque ellos nunca pusieron un margen de disminución. Que el 5% sea muy poco, eso es otra cosa diferente, pero no pueden decir que no bajó. Entonces, lo que yo estaba diciendo sí era verdad, ¿sí?
Entonces eso puede pasar en los ejercicios de matemáticas. Ojo con eso también, ¿listo? La interpretación es correcta, John, la que tú harías en ese caso, pero también dependerá de lo que el enunciado de matemático les indique, por lo menos hablando del parcial. Ya con respecto, digamos, a los análisis que ustedes hagan en los informes, pues también dependerá de los mercados que ustedes estén analizando, ¿sí? No todos los mercados se comportan igual. Por ejemplo, los mercados que tienen que ver con exportación tienen un comportamiento mucho más difícil. ¿Por qué? Pues porque la se me fue la palabra, pero espero que me la entiendan. La variación de precios por agentes externos de importación y exportación y la imposición de impuestos como aranceles hace mucho más difícil la competencia en mercado local. Entonces el análisis no es lo mismo que cuando uno hace un análisis a un mercado netamente local, ¿sí? Dependerá también de los productos, de sus tipos de elasticidades. El concepto de elasticidades es muy importante para todos los informes. Todos los informes deberían tener conceptos de elasticidad porque es un concepto netamente ligado al comportamiento del consumo y producción del agente económico con respecto a las expectativas del otro agente, ¿sí? Llámese elasticidad precio de la oferta o elasticidad precio de la demanda, dependiendo de qué se está analizando. El concepto de elasticidad debería verse en todos los informes, hace parte de los análisis. Eso para que lo tengan en cuenta. Chicos, voy a dejar la clase hasta acá. En la explicación del ejercicio, pues matemático era este. Hay otras explicaciones que tienen que ver con gráficas de los costos marginales, pero en resumen es lo que yo les acabo de decir. Y también se las dejé como textual, ¿sí? Como qué representa y cuál es la interpretación, coloquialmente hablando, para que ustedes puedan entenderlo un poquito mejor y no que cuando Y aumenta, X se desplaza a la derecha. Ay, porque uno no entiende esa teoría, si yo no la entiendo. La entiendo más bien así como cuánto me cuesta tanto y eso es un costo marginal. Ya cuando ustedes van a ver eso en parcial y les toca diligenciar o definir, pues para ustedes es más fácil identificar esa teoría, ¿listo? Entonces, para que le echen una leidita a todo el contenido académico y les deje un trabajo, un ejercicio, es resolver un problema de la aplicación, el número 8 del capítulo de ManQ que tiene que ver con costos de producción. Ahí les coloqué la página, pero lo que les estoy pidiendo es que lo adapten, no que no lo resuelvan tal cual como está en el libro, sino tómenlo, adáptenlo a una producción de calzado en Cúcuta, se pueden inventar los datos, no tengo ningún problema, pero adáptenlo como a los costos de producción que tendría un mercado de calzado, averígüenlo y lo desarrollan, ¿listo? Presentan una tabla pues similar y me la envían a ver cómo les va, ¿listo? Para revisarlos. Eso también me permite decirles, en esas tablas ustedes también hacen argumentación, entonces yo les digo, ojo con esto, ojo con lo otro, esto te sirve para el próximo informe y bueno, ya como para que ustedes también lo practiquen. ¿Alguno tiene alguna duda, sugerencia, comentario, pregunta, reclamo, felicitación? Yo, profe, qué pena. Es Dime. solamente una pregunta. Perdón, ¿quién es yo? Andrés, Hola Andrés, claro, cuéntame en qué te ayudo. profe, ¿los trabajos que son en CIPAS se entrega uno por grupo o se le entrega individual? Pues no te preocupes, la verdad es que me han entregado uno por grupo, todos, bueno, no tengo problema con eso. Yo identifico desde la página, desde la primera página quiénes son y con solo un trabajo ya voy poniendo la nota. No, no tengo problema con eso. Pues, debería Listo, ser profe, solo muchas uno, gracias. como para yo no estar mirando uno a uno, pero no, pues yo me tomo el tiempo, así que no tengo problema. No te preocupes. Listo, listo. Gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, mis queridos chicos, espero verlos el viernes. Cualquier duda que tengan frente a teoría, frente a práctica, frente a lo que sea, me pueden escribir. Yo no contesto el mismo día, pero intento por lo menos a los 2 días siguientes. Y sí o sí me comprometo a subirles todas las notas que les debo este fin de semana. Recibí los trabajos de los test final. eh, Así que también ya los tengo allí como para darles una retroalimentación y les contestaré a cada uno de los correos para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Feliz noche, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.
Gracias, feliz noche para todos. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Adiós, adiós. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego. Bendiciones. Bueno, bendiciones.